El polvo del camino se levantaba como una herida fresca en el cuerpo de la tierra cada vez que los caballos de alguien galopaban frente a la baja taberna de madera. El pueblo de San Isidro no aparecía en ningún mapa, y nadie entre los poderosos deseaba que jamás lo hiciera. Era un lugar donde las viudas aprendían a apretar los labios para contener el grito, y donde hombres armados hasta los dientes se reían de todo lo que les parecía débil e indefenso. Aquella noche fatídica, el blanco de sus burlas fue un hombre que caminaba junto a la viuda Isabel Vega. Alto, sí, pero terriblemente flaco. Su ropa, descolorida desde hacía mucho, colgaba de su cuerpo y sus botas, agrietadas por el polvo infinito y los caminos silenciosos, parecían testigos vivos de su viaje. No exhibía revólver, no llevaba placa, ni emanaba arrogancia. Se movía con calma, casi con cansancio, como quien carga un peso insoportable. La banda de Ramiro, como hienas que olfatean presa fácil, lo notó y mostró los dientes con anticipación. ¿Qué viuda es este tu nuevo perro guardián?, gritó uno desde el porche de la taberna, provocando una explosión de risas ebrias. Isabel, apretando un pañuelo negro en sus manos, no respondió. Conocía demasiado bien esa risa. Primero la humillación, luego la violencia. El hombre a su lado también cayó, siguió caminando con la mirada baja, como si no hubiera oído nada. Eso solo avivó las carcajadas más burlonas y ruidosas de la banda. Entonces Ramiro en persona salió de la taberna, un gigante con bigotes espesos y un cinturón cargado de cartuchos. Era la encarnación del terror en San Isidro. Se apropiaba de tierras, robaba ganado, arrebataba vidas y ahora anhelaba el último pedazo de terreno que le quedaba a Isabel Vega. «Te di 3 días, mujer», rugió, «y veo que trajiste esto». Escupió con fuerza al suelo, justo frente al hombre silencioso. ¿Es mudo o ya perdió las palabras? Por primera vez el protector levantó la mirada. Sus ojos, grises como piedra erosionada por el viento, eran viejos y completamente desprovistos de miedo. No había desafío en ellos, solo una advertencia serena, casi helada. «Solo pasamos de largo», dijo con voz baja pero clara. «Déjala en paz». La taberna estalló en nuevas risotadas. «Ah, ¿sí? ¿Y qué harás?», preguntó Ramiro con sorna, dando un paso adelante. «¿Vas a llorar?». El hombre no se movió. «No», respondió, «hace muchos años que no lloro». Ramiro hizo un gesto con la mano y uno de sus matones golpeó al protector en el estómago. Isabel lanzó un grito. El hombre cayó de rodillas, pero no emitió sonido, no suplicó, solo respiró hondo, como quien ha aprendido a convivir con el dolor. «Mira», dijo Ramiro, «ni siquiera sangra». Otro golpe, esta vez en la espalda. El hombre se desplomó sin fuerzas. Las risas continuaron, pero ya se notaba en ellas una nota de desconcierto. No era resistencia, era calma. Ningún hombre débil podría mantenerse así. Ramiro se inclinó sobre él. «Levántate», ordenó. «Quiero verte correr». El hombre se incorporó lentamente, con esfuerzo. En ese momento su chaqueta se entreabrió ligeramente. El sol de la tarde se deslizó justo donde no debía. Un silencio denso, opresivo, cayó sobre la plaza. En su costado izquierdo, quemada en la piel como una cicatriz eterna e imborrable, se veía una estrella rota, la marca de un ranger de Nuevo León. Nadie rió más. Uno de los bandidos dejó caer su vaso. Otro retrocedió sin mirar dónde pisaba. Ramiro tragó saliva. Esto no significa nada», balbuceó, pero su voz tembló traicioneramente. El ex-ranger alzó la mirada. «Significa que en otro tiempo juré proteger a quienes no podían protegerse a sí mismos», dijo. «Y aunque me quitaron el uniforme, ese juramento aún arde en mi corazón». El silencio se volvió palpable, pesado como antes de la peor tormenta. Tú eres un muerto», susurró alguien. «Te expulsaron». «No», respondió el ranger. «Me expulsaron porque hice lo correcto cuando alguien poderoso no quería que prevaleciera la justicia». Ramiro dio un paso atrás. «Me importa un bledo quien haya sido». El ranger dio un paso adelante. «Debería importarte». El primer disparo no fue rápido, sino certero. El segundo, misericordioso. El tercero, una advertencia. Polvo, gritos, caballos huyendo en pánico.
La banda de Ramiro se deshizo como un castillo de madera podrida, convirtiéndose en nada. Isabel cayó de rodillas, sollozando. Cuando todo se calmó, el Ranger volvió a cubrir su cicatriz. «Vamos», dijo. «Este pueblo necesitará tiempo para aprender a respirar sin miedo». «¿Quién eres?», preguntó ella, temblando. El hombre miró al horizonte donde el sol ya se desvanecía. «Alguien que no pudo salvar a todos, pero aún puede salvar acá a algunos». Caminaron juntos mientras el ocaso teñía el cielo de rojo. A sus espaldas, San Isidro nunca volvería a ser el mismo. Y los hombres que antes se reían jamás olvidarían el día en que la debilidad se levantó, mostró su marca y les arrancó el color del rostro. El pueblo no durmió aquella noche. San Isidro respiraba con dificultad, como una bestia herida, atrincherado tras puertas cerradas y ventanas entrecerradas. El eco de los disparos aún flotaba en el aire, mezclándose con el olor acre de la pólvora y el miedo omnipresente. Nadie se atrevía a nombrar al ex Ranger en voz alta, pero todos pensaban en la estrella rota, en cómo los rostros de los hombres de Ramiro palidecieron, como si hubieran visto a la muerte misma resucitada del olvido. Isabel Vega tampoco cerró los ojos. Sentada junto a una pequeña fogata frente a su casa, observaba al hombre que se mantenía a distancia, afilando lentamente un viejo cuchillo con concentración. No parecía un héroe ni un salvador, parecía alguien que ha enterrado demasiados nombres. «Podrías irte», dijo al fin, rompiendo el silencio. «Después de lo que hiciste, nadie te detendría». El hombre no levantó la vista. «Irse no borra lo que viene», respondió con voz apagada. Ramiro era solo un perro con correa. El dueño aún no ha salido. Un escalofrío helado recorrió la espalda de Isabel. El dueño... El ex-ranger dejó de afilar el cuchillo. Por un instante, el silencio fue tan denso como el desierto antes del amanecer. «Esta tierra pertenece a gente que no toca el polvo», dijo. «Pagan para que otros se ensucien las manos». Ramiro falló, y eso no se perdona. En la distancia, un caballo relinchó. Isabel apretó con más fuerza las cuentas del rosario de su difunto esposo. «Mi marido murió por negarse a vender», susurró. «Dijeron que fue un robo». «No», respondió el Ranger con mirada dura. «Fue un mensaje. Fue un mensaje». Apenas Isabel pronunció esas palabras, una sombra emergió de la oscuridad, deslizándose entre los árboles como un fantasma. El ex-ranger saltó de inmediato, empujando a Isabel hacia la casa, sus ojos lanzando destellos, su voz llena de orden. «¡No salgas!». El primer disparo rasgó el silencio nocturno, saliendo de las sombras. No era apresurado, sino fríamente preciso, profesional sin error. El Ranger, como una sombra, rodó por el suelo y sacó su revólver de debajo de la chaqueta. 2 disparos rápidos respondieron. Un cuerpo cayó entre los arbustos, pero él sabía, no estaba solo. Desde todas direcciones el aire se llenó de balas silbantes. «Hombres entrenados, cazadores», dijo una voz desde la oscuridad cargada de amenaza. «Sal, no queremos a la viuda, solo a ti, Ranger roto». Por primera vez en años, el ex-ranger esbozó una sonrisa, pero en su rostro no había rastro de humor, solo una amarga mueca del destino. «Siempre vienen por mí», murmuró como resignado a lo inevitable. La casa de Isabel tembló con un impacto, la madera crujió como si hubiera sido golpeada por un rayo. Ella gritó, su voz llena de terror. Ese grito lo cambió todo. El Ranger se lanzó hacia adelante sin esconderse, como si el miedo lo hubiera abandonado para siempre. Cada disparo suyo era definitivo, letal. En sus movimientos no había furia, solo una precisión fría y mortal. Cuando el último atacante cayó, el silencio regresó, pero esta vez era distinto, opresivo, denso. Isabel salió, temblando. «¿Cuántos más vendrán?», preguntó el Ranger, guardando su arma. Su voz era suave, pero cargada de un oscuro presentimiento. «Lo suficientes para convertir este lugar en un cementerio o en un símbolo». Al amanecer, el pueblo comenzó a reunirse como si despertara de un largo sueño. Los hombres, que antes bajaban la vista al ver al ex-ranger, ahora lo miraban con una mezcla de respeto y temor. Uno de ellos, viejo y cojo, avanzó. Sus ojos estudiaban al ranger con atención. «Esa marca», dijo, señalando algo invisible para los demás. «Mi padre hablaba de ti». El ranger no respondió, solo inclinó levemente la cabeza. «Decía que cuando la justicia fallaba,
continuó el hombre con voz profunda. Tú aparecías, y por eso te expulsaron. El ex Ranger habló al fin, su voz baja pero clara. Me expulsaron porque la ley protege a quienes la escriben. Yo protegía a quienes sufrían por ella. Un susurro recorrió el pueblo como una brisa ligera. Ramiro no fue el final, dijo Isabel con voz llena de esperanza. Pero tú puedes ser el comienzo. El Ranger miró al horizonte. El desierto no prometía nada, pero tampoco mentía. Sus vastedades eran honestas y crueles. No me quedaré mucho tiempo, dijo. Los hombres que vendrán no negocian. Entonces enséñanos, dijo alguien desde la multitud, su voz cargada de desesperación y determinación, a no bajar la cabeza. El ex Ranger dudó por primera vez. Su mirada se volvió pensativa, vaciló, luego asintió lentamente, como si tomara una decisión crucial. No puedo salvar a todos, dijo, con seriedad, pero puedo enseñarles a resistir. Mientras el sol se elevaba sobre el horizonte, San Isidro dejó de ser invisible, como si despertara a una nueva vida. Y en algún lugar lejano, en despachos de poder, los hombres influyentes comenzaron a leer informes sobre un pueblo que no debería existir, y sobre un Ranger desterrado que ya no huía. La guerra no había terminado, apenas comenzaba, y su eco ya se extendía por los vastos desiertos.